Volviendo a las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, en el episodio de hoy vamos a hablar de la fe, la respuesta del hombre a Dios. La respuesta se llama la fe. Por la revelación divina, el Señor siempre se comunica con todos nosotros para darnos su amor, su misericordia, su ser, para estar siempre con nosotros, para estar siempre con todos nosotros, porque el Señor es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo contestamos, cómo respondemos a la revelación del Señor, a todo su amor, a su misericordia, a su perdón, a la paz que nos da? Nosotros le damos la respuesta con nuestra fe. Entonces, por la fe, nosotros contestamos al Señor que estamos siempre aquí para tener más confianza en Él, para obedecerle siempre y para someter toda nuestra inteligencia y voluntad a su santa voluntad. Por eso la fe, queridos hermanos y hermanas, significa confianza en las palabras y promesas del Señor. Significa obediencia y significa también fidelidad. Queridos hermanos y hermanas, la fe es un acto individual. Puede ser un acto individual y puede ser también un acto comunitario. Nosotros individualmente damos nuestro consentimiento al Señor para decirle: lo que tú dices es la verdad, es el camino, es el amor. Entonces, nosotros con la fe damos esta respuesta a la comunicación que el Señor nos da. Es un acto individual. Cuando oramos solos, en la casa, en nuestro carro, en donde estemos ahorita, entonces esto es un acto de fe que confiamos en la presencia del Señor con nosotros. El Señor es siempre fiel. El Señor nunca miente, nunca defrauda. El Señor lo que dice lo hace, lo cumple. Por eso tenemos que responderle siempre sometiendo toda nuestra inteligencia, toda nuestra voluntad a su santa voluntad. Y también la fe es un acto comunitario. Cuando vamos a la Santa Iglesia, a nuestra comunidad, a nuestra parroquia, durante la Santa Misa, todos nosotros, todos juntos proclamamos, como pueblo de Dios, proclamamos nuestra fe, nuestra creencia en el Señor Creador, en el Señor Salvador, en el Señor, el Espíritu Santo, Consolador y Santificador. Entonces, Dios Trinidad. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la fe puede ser un acto individual. Individualmente yo expreso mi fe, mi confianza, mi fidelidad, mi obediencia, con todo lo que tengo y soy al Señor. Y también un acto comunitario con mis hermanos y hermanas, con mi familia, con mi comunidad, con mis parroquianos. También elevemos todo lo que somos y tenemos al Señor, porque nosotros somos su familia. Y este es un acto de fe. Por eso, muchas veces, siempre, yo diría que después de nuestras oraciones, durante la Santa Misa, siempre repetimos la palabra amén. O en inglés, amen. ¿Qué significa eso? Eso en arameo significa yo creo. Nosotros creemos. ¿Y qué significa creo? Creo que yo soy fiel a Dios. Yo soy fiel al Señor. Cualquier cosa que pase en mi vida, pero todavía yo sigo adelante. Soy siempre fiel al Señor. Le soy siempre obediente porque Él sabe mejor que yo lo que es necesario para mi salvación. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es muy importante todos los días, tanto individualmente como comunidad, repetir siempre
nuestra conversación con el Señor diciéndole amén, que significa yo creo o creemos. Claro que la fe también requiere conocimiento. Nosotros tenemos inteligencia y la razón no es contraria a la fe. La ciencia no puede ser contraria a la fe, porque todo fue creado por el Señor. Entonces nosotros que somos muy limitados con nuestra inteligencia, entonces cuando damos nuestro consentimiento con nuestra voluntad a la voluntad del Señor, entonces nosotros con humildad reconocemos que somos limitados y no podemos entender todo. Por eso continuamos en la tierra a conocer más los misterios del Señor. El Señor siempre comunica mediante su santa iglesia aquí en la tierra su verdad, mediante la revelación. Y entonces nosotros, hombres y mujeres de fe, siempre con nuestra razón y con nuestra fe ofrecemos todo nuestro ser al Señor. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que recordar que la fe y la razón y la ciencia siempre van juntos. No es, o el uno no es en contra del otro, porque Dios es el autor de todo. San Pedro, queridos amigos y amigas en el Señor, contestó con mucho amor, mucho cariño al Señor. Tú eres el Mesías. Eso se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos 16 y siguientes hasta el 18. Entonces, cuando le dice San Pedro a Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús replicó, tú no contestaste, no hablaste por la carne, por la sangre, sino porque Dios mismo te lo ha revelado. ¿Qué significa eso? Significa que no es por la razón que tienes, por la inteligencia que tienes, contestaste así, sino por la fe que el Señor mismo te reveló. Entonces, la fe es un don, es una gracia. Es el Señor mismo que te lo ha revelado y lo revela todos los días. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la fe, conocimiento, ciencia y razón no son contrarios uno al otro, sino siempre caminan juntos. La fe, queridos hermanos y hermanas, es muy importante para nuestra salvación. Lo dice Jesús en Marcos capítulo 16, versículo 16. Si ustedes creen y se bautizan, se salvarán. Entonces, si no creemos y no estamos bautizados, y si sabemos que la salvación, si conocemos a Cristo y nosotros rechazamos a Cristo y no queremos creer en Cristo, porque hay mucha gente que no conoce a Cristo y no conoce a Cristo. Pero si nosotros conocemos a Cristo, que es el Salvador, y sabemos que solamente en Él podemos encontrar la verdad, y entonces todavía no creemos y todavía rechazamos al Señor como el Señor de nuestra vida, entonces ahí nosotros no seremos salvados. Por eso la fe es muy importante para la salvación. Queridos hermanos y hermanas, les voy a presentar dos campeones de la fe. Hemos hablado que la fe es también obediencia. Y obediencia significa que yo soy capaz de escuchar la voz del Señor, de escuchar, de oír su palabra, su promesa, su plan, y yo doy mi consentimiento con fe al Señor. Y obedezco al Señor. Oyendo su palabra, camino con Él. Hoy empiezo un nuevo camino con Él. Y cada quien de nosotros tiene una vocación particular. Le voy a presentar dos campeones de la fe. Uno del Antiguo Testamento, el otro del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento es nuestro queridísimo Abraham. En Génesis capítulo 12 y 15, por favor, si pueden leerlos para entender bien la vocación de Abraham. Abraham era un hombre muy sencillo. Tenía todo lo que era necesario para él para vivir bien económicamente. Tenía todo. Pero Abraham era una persona de fe también. Y el Señor lo llama de su tierra
para caminar con Él. Y Abraham, por fe, obediencia, confianza en el Señor, fidelidad al Señor, deja todo y empieza a caminar con el Señor. Por eso en el capítulo 15 del Génesis, esta obediencia, esta fidelidad, esta fe le fue reconocida como un acto de fidelidad, como un acto de santidad, como un acto de una amistad profunda con el Señor. Es un campeón muy grande de la fe. El Señor le ha cambiado el nombre de Abraham a Abraham. Abraham significa padre de multitud, padre de muchos pueblos. Y entonces él creó, aunque no tenía hijos. Entonces él siempre, obedeciendo al Señor, creyó en las palabras y promesas en el Señor. Y el Señor le ha dado un hijo, un milagro especial. Le ha regalado un hijo en su vejez. Por eso, queridos hermanos y hermanas, nada es imposible para el Señor. Abraham caminó con el Señor, le fue siempre fiel, siempre obediente y alcanzó la santidad por la fe. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 24, versículo 13, quien persevera hasta el final se salvará. Abraham perseveró hasta el final y se salvó. El otro modelo, el otro campeón de fe es nuestra queridísima Madre María. En Lucas capítulo 1 y capítulo 2 nos revela el misterio de María, el misterio de Dios en la vida de María. ¿Qué pasa ahí? El Señor llama a María a una vocación especial mediante un ángel, Gabriel, que significa el poder del Señor. Y entonces llega ahí para decirles, tú vas a ser la madre de Dios, la madre de Jesús, el Salvador, la madre de Dios. Entonces es muy importante recordar que María, muy joven, ella tuvo sus dudas, pero cuando entendió que este mensajero, que el ángel venía del Señor, ¿qué dijo? Yo soy la esclava del Señor. Yo soy la esclava del Señor. Obediencia al Señor, confianza en el Señor, fidelidad al Señor. Eso fue también la vida de María. Por eso ella supo muy bien que esta vocación es del Señor, viene del Señor. Ella obedeció y empezó su camino con el Señor, su vida con el Señor. Por eso María fue declarada dichosa, bienaventurada, llena de gracia. ¿Por qué? Porque el Señor intervino en su vida. Por eso, queridos amigos y amigas en el Señor, no hay que tener miedo a los planes que el Señor tiene para nosotros, porque el Señor sabe mejor lo que necesitamos para nuestra salvación. Por eso tenemos que recordar el ejemplo de Abraham y el ejemplo de María. En Lucas capítulo 2, versículos 19 y 51, ahí hay dos frases que a mí me han siempre impactado, donde dice que María guardaba todo, ponderaba todo en su corazón. Ella ha recibido una gran vocación, fue declarada dichosa, llena de gracia. Todas las generaciones la proclamarán dichosa, bienaventurada. ¿Por qué? Porque el Señor intervino en su vida. Y María, con obediencia, aceptó. Por confianza aceptó y empezó a caminar con el Señor. Aunque no entendía todo, pero ella tenía confianza que eso era la voluntad del Señor. Entonces Lucas dice, María ponderaba todo, meditaba todo en su corazón. Cuando tú no entiendes muchas cosas en la vida y tienes momentos de dificultad o de desafío o retos que todos tenemos, siempre mantén tu fe en el Señor, tu confianza en el Señor, tu obediencia al Señor y tu fidelidad al Señor. Y el Señor, que ve tu fidelidad, tu obediencia y confianza en Él, te va a colmar de gracias y va a caminar contigo para que tú, conociendo sus planes, sigas adelante en tu camino de la santidad. Amén.
Gracias por seguir este episodio. Si ustedes han recibido una alimentación espiritual, se sienten bien nutridos y motivados, compartan ese episodio con todos los demás.